Buenas tardes, participantes. Bienvenidos a la inauguración del evento, en este caso el seminario, quien está llevando a caso el ponente Elio Abimael Béjar Cárdenas, quien nos tratará temas sobre jornadas de trabajo y descansos remunerados. Le damos un buen aplauso al señor Elio Béjar, por favor. Buenas tardes con todos, agradezco los aplausos, bienvenidos a la SUNAFIL. El tema que me han pedido hablar el día de hoy tiene que ver con la inspección sobre los descansos remunerados, ¿ya? Entonces hablaremos algo sobre inspecciones. Si la mente recuerda algún caso específico que se haya dado, lo comentaremos. Si el público tiene algún caso que haya visto una inspección incluso que hayan tenido que abordar, también rogaría que intervengan y planteen la cuestión, ¿no? Siempre respetando los tiempos y el derecho de participar de los demás. Bien, lógicamente también vamos a hablar sobre las normas que regulan los descansos remunerados y hacer ciertas diferenciaciones con otras formas de suspensión del vínculo de trabajo. Y finalmente, si el tiempo da, podríamos comentar algo sobre el nuevo decreto legislativo, el 1405 me parece, que ha modificado al decreto legislativo 703. ¿Perfecto? Entonces, bien. Empezamos comentando sobre SUNAFIL. Las inspecciones de trabajo en materia de descansos remunerados están a cargo de SUNAFIL, ¿correcto? Pero no solamente de SUNAFIL. Existe un vínculo todavía existente entre SUNAFIL y el Ministerio de Trabajo, ¿correcto? Yo mismo soy inspector de SUNAFIL destacado al Ministerio de Trabajo. ¿Y por qué el Ministerio de Trabajo todavía fiscaliza a algunas empresas? Porque estamos en un proceso de transferencia de funciones, ¿cierto? Siguiente, por favor. Entonces, si bien es cierto, SUNAFIL es el ente rector del sistema de inspección del trabajo, es decir, que posee una autonomía administrativa, económica, sin embargo el Ministerio de Trabajo todavía mantiene la calidad del ente que dirige la política de inspecciones de trabajo, ¿no? O como es la calidad que le corresponde por ser parte del Poder Ejecutivo. Dirige la política y el norte, pero SUNAFIL es el ente rector del sistema mismo de la inspección del trabajo. Las funciones que tiene SUNAFIL y que también conserva el Ministerio de Trabajo van no solamente por la inspección de los descansos remunerados y la respectiva sanción en caso de incumplimiento. También se tiene la función importantísima de prevenir, ¿correcto? Entonces SUNAFIL no es una entidad impositiva de multas, no nos interesa recaudar fondos a través de las multas, ¿ya? Nos interesa prevenir, y de hecho acá estamos presentes precisamente por eso, porque queremos informar, orientar a las empresas, a los trabajadores, sobre todo en cuanto a sus derechos. ¿Para qué? Para que cuando vaya a la inspección del trabajo todos los derechos estén cumplidos, ¿correcto? Entonces, esta es una muestra de eso. Por lo tanto, estamos haciendo la respectiva difusión, capacitación y asesoramiento. Siguiente, por favor. ¿Qué relación había entre SUNAFIL y el Ministerio de Trabajo? Algo que siempre es necesario repetir, que SUNAFIL y el Ministerio de Trabajo conservan una competencia para fiscalizar determinadas empresas, ¿no es cierto? Muchos de ustedes conocen la famosa lista de las empresas fiscalizadas por el Ministerio de Trabajo, ¿cierto? El Ministerio de Trabajo, a fines de agosto de cada año, ya tiene que sacar una lista de las empresas que van a ser fiscalizadas por ello. ¿Qué empresas son estas? Las famosas microempresas por concepto especial, ¿cierto? Un concepto especial de microempresa que consiste en ¿qué? En aquellas empresas que tienen de 1 o a 10 trabajadores en planilla. Esas empresas que declaran de 1 a 10 trabajadores
entre julio y junio del siguiente año, ¿correcto? En el promedio, entran en esta lista que van a ser fiscalizadas por el Ministerio de Trabajo. Entra en vigencia el 1 de enero del siguiente año, ¿no es cierto? Entonces una empresa puede haber declarado en el año anterior 9 trabajadores en planilla, pero para el siguiente año ya creció, tiene 50 trabajadores en planilla, o porque vino a la inspección e hizo que todos sus residuos por honorarios pasen a la planilla, ¿cierto? Esta empresa de todas maneras va a ser fiscalizada por el Ministerio de Trabajo. Existen pizzerías muy grandes que este año están fiscalizadas por el Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Por el concepto de microempresa especial que les he mencionado, ¿cierto? Entonces esto es importante para definir las competencias. En las regiones donde no exista SUNAFIL, quien va a fiscalizar a las empresas es solamente el Ministerio de Trabajo, ¿no? Por ejemplo, en la región Callao, ¿quién fiscaliza a las empresas de 1 a 10 trabajadores en planilla? El gobierno regional del Callao. Igual en Loreto, igual en Piura. Cuando existe esta duplicidad de entidades, se recurre a la lista. Si no, el Ministerio de Trabajo, o mejor dicho, los gobiernos regionales, ¿no? Porque esto está descentralizado, se encargan de la fiscalización, ¿correcto? Entonces, y el Ministerio de Trabajo tiene sus inspectores y SUNAFIL también tiene sus inspectores. Ambos sí, con las mismas competencias y las mismas prerrogativas para ingresar al centro de trabajo, ¿no? La misma obligación de las empresas de colaborar, ¿no es cierto? Porque eso también podría constituirse en una conducta sancionable con multa, ¿correcto? Entonces, esto es. Entrando a la base legal de los descansos remunerados, tenemos estas normas que todos ustedes ya conocen. Acá falta la modificatoria del decreto legislativo 1405, ¿correcto? Una cosa es descansos remunerados y otra cosa es las licencias y los permisos, ¿correcto? Si vamos a la siguiente filmina, ¿no? Acá vamos a ver cuáles son los descansos remunerados regulados en el ordenamiento peruano. Una nota sobre el descanso diario, ya del que se habla bastante. Existe el descanso semanal obligatorio, el descanso en día feriado no laborable y el descanso vacacional anual, ¿correcto? ¿Por qué hablamos del descanso diario? ¿Qué es el descanso diario? Existe en el Perú el derecho al descanso diario. Escucho un huevo, cabezas que me dicen que sí. ¿No? Algunos dicen que sí, otros dicen que no, ¿no? 2 filminas adelante, por favor. Esa, la anterior. Pensé que estaba después. La hora de refrigerio no es un descanso remunerado, ¿cierto? Para empezar, porque no es remunerado, no forma parte de la jornada, ¿cierto? El descanso diario es un derecho que está ahí, flota en la doctrina, pero en el Perú todavía no existe, ¿correcto? Pero sí les he traído este resumen de cómo se regula el descanso diario, por ejemplo, en España, ¿no? Tenemos, si la duración de la jornada excede de 6 horas, el trabajador tiene derecho a un descanso dentro de esa jornada de 15 minutos, por ejemplo. Y eso no es horario de refrigerio, ¿no? Es el descanso para que el trabajador recupere sus energías. Si el trabajador es menor de edad, basta con que exceda 4 horas y media la jornada, 4 horas y 30 minutos, para que exista un descanso diario mínimo de 30 minutos, ¿no? Esto es interesante, porque incluso el descanso diario también tiene que ver con la hora en que finaliza la jornada anterior y en la que comienza la jornada posterior, en la cual está regulado que no puede transcurrir un lapso menor a 12 horas. ¿Ve? Todo eso está regulado. En el Perú todavía no tenemos esa regulación. ¿Okay? En el Perú aún partimos de los descansos de periodicidad superior, semanal, descanso
por feriado no laborable y vacaciones, ¿correcto? ¿Y por qué les traje también esta información? Es importante porque nos permite ver también cuál es el fundamento del descanso, de los descansos remunerados. Porque ustedes van a escuchar mucho el concepto de que ¿para qué se descansa? ¿Para qué existe este derecho? Para que el trabajador recupere las energías invertidas en el trabajo, ¿no es cierto? Pero este concepto está mucho en función del trabajo, ¿no? O sea, es como si, imaginemos, el trabajador fuera una, no quiero decir máquina, pero que al trabajador se le bajan las pilas cuando trabaja y tiene que recuperarlas, ¿no? ¿Para qué? Para que siga trabajando, ¿no? Es un concepto equivocado. La finalidad de los descansos no es que siga trabajando al día siguiente o al mes siguiente. La finalidad del descanso es lograr que el trabajador tenga un nivel de vida digno, que ese tiempo sea libre, porque en el lapso de la jornada el trabajador, la persona, no es libre. Por definición sabemos que es subordinado. Entonces, tiene que el trabajador no solo recuperar energías, estar con su familia, hacer lo que quiere. Y esto tiene mucho que ver con la dación del decreto legislativo último, que bueno, en su momento lo vamos a comentar. Pero esa es la finalidad de los descansos remunerados, ¿correcto? Que el trabajador dedique energías a otra cosa que no sea el trabajo. Porque si no, el ser humano se pierde de sí mismo, ¿no es cierto? Mucho a nosotros nos ha pasado, se enajena, ¿correcto? Entonces, les traigo esto para que lo sometan a su consideración. Descanso semanal de menores de edad, mínimo 2 días consecutivos ininterrumpidos, ¿verdad? Siguiente, por favor. Bien, no confundir, estas son las licencias. Vean cómo la diferencia entre descanso remunerado y licencia es por eso. La licencia no se utiliza para descansar. Tenemos licencia por paternidad, licencia por lactancia, la licencia por adopción, por maternidad, de descanso pre y postnatal, para asistir a una persona con discapacidad. Y si pasamos a la siguiente filmina, tenemos más licencias. Incapacidad temporal, licencia por cuando una persona es víctima de violencia familiar, las licencias que provienen de la Seguridad Social en el Trabajo. Cuando eres miembro del Comité de Seguridad Social en el Trabajo, tienes 30 días de licencia para cumplir sus funciones. No son descansos remunerados, no pueden ser considerados, a pesar de que son remunerados. ¿Okay? No confundir. Los descansos remunerados son el descanso semanal, el feriado no laborable y las vacaciones. ¿Ok? Siguiente, por favor. Bien, con el descanso semanal obligatorio, todos conocemos este descanso mínimo de un día después de 7 días de haberse laborado, ¿verdad? Mínimo, ¿ya? Se pueden establecer 2, incluso 3, 4 días de descanso vacacional. Las tendencias empresariales últimas tienden a eso, ¿no? A dar 3 días, 4 días de descanso semanal, ¿correcto? Preferentemente el día domingo, preferentemente. Existen trabajadores que señalan, tienen la duda, ¿no? ¿Por qué a mí me hacen trabajar el día domingo? ¿No? Yo quiero mi sobretasa, ¿no? No necesariamente, ¿verdad? ¿No? El día de descanso semanal puede ser domingo de preferencia, pero en realidad puede ser cualquier día. Si tu descanso semanal puede caer día miércoles por las necesidades del servicio, por el tipo de actividad económica que realiza la empresa. Ahora que abundan los supermercados, el sector servicios, pues sábado y domingos son días claves para las ventas, ¿no es cierto? Entonces el día de descanso semanal simplemente se difiere, ¿correcto? Y tu semana empieza ¿cuándo? Si tu descanso es miércoles, esa semana se considera que empieza el jueves de la semana pasada hasta ese miércoles, ¿ya? El día de descanso semanal es el último día de la semana. Eso va a ser importante para el cómputo de la remuneración que se paga por el día de descanso semanal. ¿Correcto? Ténganlo en cuenta. Sí, una consulta. Claro, si el día domingo no es tu descanso semanal y tú trabajas, no hay
el derecho a la sobretasa del 100%. Claro, no hay el derecho. No, porque la norma claramente dice preferentemente el día domingo. Sí, en el contrato es donde se debe establecer eso, ¿no? Claro, la mayoría de relaciones de trabajo no tienen contrato escrito, ¿no? Pero es un acuerdo verbal, ¿cierto? Pero se puede constatar, ¿no? Va el inspector y ve el registro de control de ingreso y salida y se da cuenta que todos los miércoles no va. Es más, está marcado como descanso semanal. Entonces, sabemos que el contrato contiene como cláusula expresa o tácita que el descanso es el miércoles, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? La última y pasamos al siguiente. ¿Sí? Perdón. Claro, si ya se estableció que el domingo es el descanso semanal y te obliga a trabajar, sería una infracción. ¿Correcto? Si es que no sustituye, ¿no? Eso lo vamos a ver después, si es que no sustituye ese día por otro día de descanso, ¿ya? Y no puedes sustituirlo con día de descanso en cualquier día, ¿ya? Ahora vamos a ver eso. Claro, o sea, si se ha establecido el miércoles como día de descanso semanal obligatorio y por alguna necesidad se trabaja ese día, el miércoles corresponde el 100%, ¿no? Pero no necesariamente, no siempre el domingo, ¿no? Esa era la aclaración. ¿Alguna consulta adicional? Bien, entonces, esto es verdad. Siguiente, por favor. El día de descanso semanal obligatorio se remunera conforme a un cálculo, ¿correcto? Esto no se toca mucho, uno no ve que los empleadores hagan este cálculo, pero existe una forma. Si es que la remuneración es semanal, es quincenal o se paga cada 30 días, que es lo usual, ¿cierto? Si es la remuneración semanal, ¿no? Por ejemplo, construcción civil, puede ser, o cualquier otra actividad económica que en el contrato hayan pactado eso, ¿verdad? La remuneración puede pagarse semanalmente. Entonces, el día del descanso semanal se va a remunerar de manera proporcional a los 6 días trabajados o no trabajados, ¿correcto? Si ha habido faltas injustificadas, entonces se reducirá, como es directamente proporcional, en razón de un sexto, ¿correcto? De la remuneración diaria. Hay que hacer el cálculo del valor día de la remuneración. Si la remuneración se paga por quincenas o por treintenas, ¿no? O mensual, entonces el cálculo difiere. Hay que sacar el valor día de la remuneración, que es dividir entre 15 o entre 30 la remuneración quincenal o mensual respectivamente, y ese monto va a ser dividido proporcionalmente por los días de inasistencias injustificadas, pero de manera mensual. Entonces, estos descuentos, estos cálculos se van a reflejar a fin de quincena o a fin de mes. Entonces, si ha faltado un día injustificadamente, el descanso semanal obligatorio se reducirá en un 30avo, si es que la remuneración es mensual, o en un 15avo, si es que la remuneración es quincenal. ¿De qué? De la remuneración que se haya pagado por descanso semanal obligatorio, en ese mes o en esa quincena. ¿Está bien? Bien. Igualmente, si ha faltado 2 o 3, será pues 2 quinceavos, 2 treintavos, ¿no es cierto? Esta es la forma del cálculo. Claro, hay que saber que no todas las inasistencias intervienen en este cálculo, ¿no? Por ejemplo, una inasistencia por accidente de trabajo no se va a considerar para el descuento. Una inasistencia por licencia sindical, ¿se va a considerar en el descuento? No, ¿cierto? Más adelante, a ver si seguimos avanzando con las diapositivas. Una más. Sí, acá están los días que se computan. Por ejemplo, inasistencias por accidente de trabajo, ¿no? Días de suspensión laboral
con pago de remuneración del empleador, lo cual contempla el permiso con goce de haber. ¿Cierto? Un día falta, ya también te lo voy a remunerar, también va para el descanso semanal obligatorio. Los días de huelga, siempre que no haya sido declarada improcedente o ilegal. Pero ojo, que haya sido declarada. Cuando una huelga se declara improcedente o ilegal es porque existe un acto administrativo firme, ¿correcto? Puede salir la resolución de improcedencia, pero esa resolución es apelada. Si es apelada todavía no es firme, ¿correcto? Entonces, hay que saber también, con criterio de razonabilidad, utilizar esto, ¿ya? Los días que devengan remuneraciones en los procedimientos de impugnación de despido, lo cual discuerda ya con el criterio actual, ¿verdad? Si en una impugnación de despido ha devengado remuneraciones, esas por el criterio del pleno jurisdiccional se consideran indemnizaciones, ¿no? En fin, no se debería dejar de descontar en todo caso de estas llamadas indemnizaciones o remuneraciones devengadas, no se deberían descontar para el descanso semanal, cosa que tampoco nunca se hace, ¿no? Pregunta. Sí. Los días de huelga, siempre que no hayan sido declarados, ¿quién es que declara el procedimiento ilegal la huelga? El Ministerio de Trabajo. Claro, el Ministerio de Trabajo. Si no lo declara improcedente, el empleador tiene que pagarle. Claro, mientras no sea declarada improcedente o ilegal, con acto firme, no opera este criterio. No es una huelga ilegal hasta que no haya la resolución de última instancia, ¿cierto? O de repente una resolución de primera instancia que no fue apelada en el plazo, ya fue consentida. Eso lo gestiona la empresa, ¿no? ¿Perdón? La empresa gestiona la ilegalidad o la improcedencia de la huelga de su empresa. Los trabajadores presentan su pliego de reclamos, presentan el denominado plazo de huelga, ¿no es cierto? Comunican al Ministerio de Trabajo que dentro de 5 días o 10 días, dependiendo, van a realizar una huelga, ¿no? Entonces el Ministerio de Trabajo evalúa. Incluso, declarada improcedente una huelga, el empleador todavía está obligado ¿a qué? A colocar un cartelón, bueno, antes era el cartelón, ¿no? A comunicar públicamente, requerir a los trabajadores que regresen a sus puestos de trabajo, ¿no? Después de ese requerimiento, recién podríamos decir que operan los días de inasistencia por huelga declarada ilegal, ¿no? Esto conforme a un criterio ya jurisprudencial. Yo voy a estos casos extremos porque también para señalarles algo, que en las inspecciones y en el derecho del trabajo en general vamos a encontrar vacíos de todo tipo. La norma no regula todo, no puede regular todo, es imposible. Entonces tiene que aplicarse no solamente las normas legales, sino, cuando haya vacíos, los principios del derecho laboral, la jurisprudencia, las normas internacionales del trabajo, ¿correcto? Entonces, también muchos exigen que la inspección solamente se limite a las normas legales y a cuidar que se cumpla la ley, pero eso es imposible, más aún cuando la propia Ley General de Inspección del Trabajo señala que los inspectores tenemos que estar subordinados a no solo la ley y los reglamentos, sino a la propia Constitución, ¿no es cierto? E incluso directivas con carácter normativo señalan que debemos utilizar también las jurisprudencias, los precedentes vinculantes, porque el ordenamiento jurídico es una sola unidad completa, no son islas separadas, ¿correcto? Entonces, estos son los días que se computan para la remuneración del descanso semanal obligatorio. Retrocedemos, creo, porque habíamos avanzado. A ver, una menos. Esto ya lo mencionamos. Adelante. Una más. Una menos. Ahí está bien. Una menos. Ahí. Bien. Este es el principio que la remuneración ordinaria es
la remuneración por día, ¿no? No se consideran en este descanso semanal los conceptos que sean complementarios, ¿correcto? Por ejemplo, comisiones que haya recibido durante la semana no se promedian y se pagan el día de descanso semanal obligatorio, ¿correcto? Ni las remuneraciones de periodicidad distintas a la semanal, quincenal o mensual, según correspondan. Por ejemplo, gratificaciones no se considera, pero es una remuneración, ¿cierto? Y esta es la famosa sobretasa que todos conocen, por la cual si el empleador hace trabajar a esa persona en el día de su descanso semanal y no lo sustituye por otro día de descanso, está obligado a pagar la sobretasa del 100%. Esto también, como les acaba de mencionar, es una norma difusa, muy vaga, tiene vacíos, ¿cierto? Vean, sin sustituirlo por otro en la misma semana, tendrá derecho al pago de la retribución correspondiente y una sobretasa. ¿Y qué pasa si le da el descanso semanal, pero en una semana distinta? Hay varios supuestos. O simplemente le hace trabajar y no le compensa ese día de descanso nunca. Esos casos la norma no lo contempla, ¿verdad? ¿Y de qué semana hablamos, no? Es lo que le decía al inicio. Tu día de descanso semanal obligatorio es el día último de la semana. Entonces se supone que si tú vas a hacer trabajar a esa persona ese día, tienes que compensarlo con otro dentro de la semana, o sea, por anticipado, ¿correcto? Si tu semana acabó el miércoles, es tu descanso, ¿no? El sábado de la semana anterior puedes disfrutar de ese descanso semanal sustituible, que sustituye a la del miércoles. Entonces descansas el miércoles de la semana pasada y el sábado de esa semana sustituyendo a la del miércoles de la siguiente semana, ¿correcto? Entonces, así es la lógica. Sí. No está en las diapositivas, pero la norma sí establece algunas excepciones, ¿no? Y el caso que tú comentas es una de ellas, ¿no? Hay trabajadores que son puramente de dirección o de inspección, dice la norma, una cosa rara que no se repite en ninguna otra norma laboral. Los trabajadores que no están sometidos a fiscalización superior inmediata, dice, ¿no? Están exceptuados de esto. Pero no está, iba a lo que no estaba fiscalizado de manera inmediata, porque ahí sigo otro ejemplo, ¿no? O sea, está fuera del país, está en todo el país haciendo labores, ¿no? Fuera del centro de trabajo. Esa es una persona que no tiene fiscalización inmediata. Sin embargo, las actuales tecnologías de las comunicaciones ya hacen que ese trabajo pueda ser fiscalizado de manera inmediata, ¿no? Entonces, ¿y eso lo dice la norma? No lo dice la norma. ¿Qué hacemos? Los inspectores, los jueces, los trabajadores, ¿nos quedamos brazos cruzados? No, es una nueva realidad que hay que darle un contenido y hay que tratar de ver la manera justa y conforme a las normas para resolverla, ¿no? Yo pienso que si un trabajador que puede estar por todo el país, pero tiene un GPS en el cual se le controla cuál es la ruta que está haciendo, que se le llama a cada momento, a ver, repórtate qué labores estás haciendo, eso es una fiscalización inmediata. Y eso también hay que elaborarlo, hay que darle vueltas. ¿Okay? Creo que sí. Por ejemplo, un personal que trabaja bajo el sistema 5x2, lunes a viernes, sobre todo sábado y domingo. En el caso de que trabaje sábado y domingo, yo asumo que el domingo se paga al 100%, el sábado se paga según promoción, como también se paga al 100%. No, 100%. Sábado y domingo. Claro, porque su descanso semanal es sábado y domingo. Recordemos que estas normas son mínimas, ¿no es cierto? Entonces,
la empresa puede establecer beneficios mayores, lo puede hacer. Y en este caso el descanso semanal es de 48 horas, 2 días. Todas las normas se aplican análogamente a ese descanso de 2 días. Entonces, el 100% de la sobretasa del 100% es la sobretasa del 100% de 2 días. Varias personas han movido la cabeza así, se han reído. Por ley no es el domingo, por eso volvemos. Preferentemente es el domingo. No es por ley que el domingo sea el descanso semanal obligatorio. ¿Correcto? Entonces, no es eso. Ahora, me dices que el sábado que trabaja le pagan horas extras. Claro, o sea, lo que dijo la supervisión, la inspección dijo, por ley al menos tiene que ser un día de descanso. Mínimo. Asumieron que era el domingo. Ya. ¿No? Entonces el día sábado, dijo que se tenía que pagar las 2 primeras horas el 25% y a partir de tercera hora para adelante el 35%. De todas las horas del sábado. Eso es lo que nos indicó. Entonces, una supervisión fue. Las horas extras se producen, es cuando se trabaja después de la salida o antes del ingreso, ¿no es cierto? El sábado, desde primera hora están considerando horas extras, no es después de la salida del viernes. Termina el viernes y comienza un nuevo día de trabajo, ¿cierto? Y ese día era su descanso semanal, parte de su descanso semanal, de sobretasa, del 100%. Sí, claro. Entonces, estábamos en los supuestos que no contemplaba, ¿no? Ya. Sustituyes el día de descanso por uno dentro de la misma semana, que debe ser la semana que implica que el descanso es anticipado, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si le das el descanso, pero tú descansas el viernes y el domingo siguiente te dan el descanso que sustituye a ese día trabajado? ¿Qué pasaría? Ahí sí procede, ¿no? La norma. Sin sustituirlo por otro de la misma semana. Entonces el pago de la sobretasa por el 100%. Porque lo estás sustituyendo, pero no como señala la norma. Lo estás sustituyendo de una manera distinta, contrario a la ley. Y la norma establece la sobretasa del 100%. ¿Verdad? Y sí. Sí, es un tema muy debatible de los muchos que existen, ¿correcto? Si el día sábado constituye horas extras o descanso semanal, ¿no es cierto? Pero yo particularmente considero que la definición legal de horas extras señala que se disfrutan después de la jornada o antes del inicio. Entonces, por lo tanto, en el día sábado, que es supuestamente tu descanso, no corresponde. Ahora, si me dices que en la semana está trabajando 40 horas de lunes a viernes, ¿correcto? Esa es su jornada de trabajo. Ya, ahí acaba su jornada de trabajo. Lo demás es descanso. No, de repente muchos piensan que porque yo tengo una jornada de 40 horas, entonces no he completado las 48 horas y tienes que seguir trabajando. No es así. Claro, extraordinariamente, pero no, es ya días de descanso, porque tu jornada ya ha sido establecida en 40 horas. Pudo haber sido establecida en, qué sé yo, en menos horas, en 32 horas. Y el resto son días de descanso semanal. Es descanso semanal, claro. Al 100%, claro.
Ah, ¿tú te refieres a ese día de descanso? Tiene un descanso, trabaja 4 horas, ¿cuánto llega jornada? Bueno, la norma no hace esa precisión, ¿no? Bueno, aplicando el principio de razonabilidad, ¿no? Podríamos decir que sí, pues no se debería pagar el 100% de las horas trabajadas, ¿no es cierto? ¿No? Porque el resto de las horas no está trabajando, ¿no? ¿Sí? Por hoy. Entonces, si sustituyes el día de descanso semanal obligatorio por otro día posterior a la semana, opera la sobretasa. Y si no sustituyes nunca ese día de descanso semanal obligatorio, entonces aparece la famosa triple, ¿no es cierto? Entonces, por ese día se le paga al trabajador la sobretasa del 100%, porque todavía estás cumpliendo con el supuesto de la norma. Se le paga por el día trabajado y se le paga por el día de descanso semanal, que no lo debe perder, ¿no es cierto? Entonces, la famosa triple, que en realidad se va a ver reflejado en el salario de fin de mes. Y a fin de mes va a haber el trabajador debería ver en su boleta de pago un adicional de 2 días, ¿ya? No de 3 días. ¿No? Esto también mucha gente se confunde. Al final en tu boleta te tiene que adicionar 2 días de remuneraciones. ¿Por qué? Porque una ya te la están pagando en la remuneración ordinaria. Entonces, ese domingo que has trabajado ya está en tu sueldo de 930, de 1500, ahí está, ¿cierto? A esa una remuneración se le añaden otras 2, ahí está la triple, ¿cierto? Entonces, así funciona este cálculo, ¿ok? ¿Alguna consulta? Sí. Si pudiera hablar un poco fuerte, por favor. Sí, buenas tardes. O más bien, si pudieran coordinar para pasar micrófono, ¿no? Entonces una consulta última y continuamos, ¿ya? Sí, buenas tardes. Hablaste sobre el tema de trabajadores no sujetos a fiscalización laboral. En caso de una empresa de transporte de carga, hay choferes que pueden estar, digamos, en Lima, pueden llegar a la empresa en la mañana y pasar en provincia 3-4 días y no regresar a Lima, ¿cierto? Nos recomendaron que en el caso de la boleta de los trabajadores, en este caso los choferes, había que poner en la rosa trabajadores no sujetos a fiscalización. ¿Correcto eso? Por definición lo son, pues, ¿no? Claro, pero... ¿No? Realizan parte o la totalidad de sus labores fuera del centro de trabajo. No están sujetos a fiscalización inmediata. ¿Pero se debería poner en su boleta de trabajo esa denominación? Claro, se podría poner, por supuesto. No hay ningún impedimento para eso, ¿no? Claro, con la precisión que hemos hecho, ¿no es cierto? Pero eso no es algo normativo, eso es algo que hay que construir, ¿correcto? Son criterios que el Tribunal Constitucional, la Inspección del Trabajo, el Poder Judicial tienen que empezar a construir, salvo que se legisle, ¿no? Entonces, continuamos, por favor. La siguiente. Eso ya lo hemos visto. Descansos en días feriados, ¿ya? Los descansos en días feriados todos los conocemos, ¿no es cierto? El 1 de enero, ¿no es cierto? El jueves y viernes santo, que es un feriado que no tiene un día específico, ya, porque eso está sometido a cambios. Ya, me parece que viene desde el Vaticano, ellos determinan cuándo van a ser los días de jueves y viernes santo, una cuestión así ya que... ¿no? Tenemos el siguiente descanso, que es el 1 de mayo, el 1 de mayo es un día de descanso feriado especial, ¿correcto? Ténganlo eso bien en cuenta siempre. 29 de junio, 28 y 29 de julio, 30 de agosto, ¿cierto? Tenemos el 8 de octubre, tenemos el 1 de noviembre y el 8 de diciembre y el 25, algunos dicen 24, ¿no? 24 es un día que se trabaja, ¿ya? Algunas empresas pues dan asuetos, ¿no es cierto? El propio Ministerio de Trabajo da asuetos muchas veces, pero es por liberalidad, ¿correcto? El día 24 y el 31 de diciembre son días que se trabajan de manera completa, ¿correcto?
hay dos tipos de feriados, de ámbito nacional y de ámbito no nacional o gremial. ¿Correcto? Los del ámbito nacional son los que hemos detallado, y hay otros días feriados que son no nacionales, por ejemplo regionales, ¿no? El aniversario de Arequipa, por ejemplo, en la fiesta de San Juan en algunas regiones, ¿no es cierto? Por tradición, por lo general son los aniversarios de las regiones. O feriados gremiales, el Día del Trabajador Minero, por ejemplo, un feriado no nacional. ¿Ya? Siguiente, por favor. Estos días feriados se gozan siempre en la oportunidad que señala la ley. ¿Ya? No se puede diferir. Los que sí se pueden diferir son los feriados no nacionales o gremiales. ¿Correcto? Se gozan el lunes inmediatamente posterior a la fecha de que se trate. Salvo pacto en contrario, salvo acuerdo colectivo, etc. Es posible. ¿Ok? ¿Qué pasa si coincide el día feriado con el día de descanso semanal? ¿Se paga doble? No, ¿no es cierto? Solamente uno de ellos se subsume en el otro y se hace un solo pago. Salvo que se trate del día 1 de mayo. El 1 de mayo se remunera sea la condición que sea. ¿Correcto? Entonces, si tu día de descanso semanal coincide con el día el 1 de mayo, se remuneran independientemente. ¿Correcto? Siguiente, por favor. Esto es lo que les mencionaba. Se remunera con independencia el día de descanso semanal con el 1 de mayo, y no se considera que se ha trabajado un día feriado no laborable cuando el turno de trabajo inicie en un día laborable y acabe en un no laborable. Típico, por ejemplo, qué sé yo, vigilancia, ¿no es cierto? Que empiezan a las 7 de la noche y deberían estar acabando a las 3 de la madrugada, pero acaban a las 7 de la mañana, ¿no es cierto? Esa es otra cuestión importante también, ¿no? No existe la jornada de 12 horas, la de los vigilantes, ¿no? Una jornada de 12 horas es inexistente. No se puede hacer trabajar a una persona 12 horas continuas y decir, tus primeras 8 horas, tu remuneración, y las otras 4 horas, ¿qué cosa es? Horas extras. Entonces te hago un favor, porque tu remuneración de 930, ahora te la estoy transformando en 1.300 tantos, 1.400 tantos. ¿Ya? Eso no es ningún favor. ¿Ya? Las horas extras son eso, extraordinarias. No se repiten todos los días. Cuando se necesita, cuando es extraordinario. Menos pues hemos visto en inspecciones que en el contrato ya están pactando que va a ser 4 horas diarias siempre, horas extras. Eso es completamente ilegal, ¿correcto? ¿Qué pasa con ese trabajador? Tiene que trabajar 8 horas con la misma remuneración de 1.300 tantos, 1.400 tantos. ¿Ya? Entonces la respuesta de unas empresas es, ya está bien, no le voy a hacer trabajar 12 horas. Trabaje usted 8 horas, 930. No, porque estaríamos legalizando las horas extras anteriores. No son horas extras, por lo tanto no tienes que reducirle el salario. ¿Qué tienes que hacer? Contratar 3 turnos de 8 horas. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, esto a colación de las personas que trabajan. Empiezan en un día y trabajan al día siguiente. Si empiezas en un día que no es feriado y terminas tu jornada en el día feriado, no se considera que has trabajado en el día feriado. ¿Ya? Por lo tanto, tampoco hay la sobretasa. Si el trabajador es destajero, el 1 de mayo es un promedio de su remuneración diaria, ¿ya? ¿De qué remuneraciones? De los últimos 30 remuneraciones diarias. Si ha trabajado menos de 30 días todavía, se considera el día en que haya iniciado, ¿no? 7 días ha trabajado, el promedio de los últimos 7 días, anteriores al 1 de mayo. ¿Ok? Siguiente, por favor. Bien, acabamos con feriados. Si hay alguna consulta de feriados. Una consulta. En el caso, por ejemplo, que un trabajador ingresa a trabajar a las 10 de la noche de un día feriado, termina a las 5 de la mañana de un día que ya no es feriado, ¿cómo se considera el pago?
Ah, al revés. La ley no dice nada al respecto. Bueno, el descanso por día feriado es un descanso de 24 horas, ¿no es cierto? 24 horas continuas. Si la ley solamente restringe el derecho a la sobretasa, en el caso opuesto, o sea, cuando empieza en no laborable y termina empieza en laborable y termina en no laborable, nosotros no tendríamos por qué extender esa restricción del derecho del trabajador al caso que usted señale, ¿cierto? Entonces, debería pagarse la sobretasa, en mi opinión, ¿no? Porque toda norma que restrinja derechos, y esto es parte de la Constitución política, debe interpretarse de manera restrictiva, ¿ya? Es decir, que una norma que te restrinja un derecho tiene que ser expresa. No la puedes interpretar por analogía, no la puedes interpretar por el análisis extensivo, ¿no? Eso manda la Constitución, ¿ok? La última para pasar al tema, ¿eh? Las vacaciones. Bueno, entramos al tema de vacaciones en todo caso, ¿ya? Bueno, son los 30 días calendarios ininterrumpidos para los trabajadores que cumplan ciertas características, ¿no es cierto? Tener una jornada de trabajo mayor a 4 horas, o a partir de 4 horas en adelante, ¿ya? ¿Cuántas empresas presentan su registro de control de asistencia? Muy alegres, señor, mi trabajador es part-time, acá está, de 8 a 12, de 8 a 12, 4 horas, mire, todos los días. Allá, muchas gracias, páguele todos sus beneficios, porque a 4 ya no es part-time. 3 horas con 50, 3 horas con 58, ya pues, ya, 3 horas con 59. Pero le hacen firmar, y justo siempre qué raro que siempre esa persona firma de 8 a 12, de 8 a 12, pero contrapuntual esa persona. Pero en fin, se le da presunción de veracidad al documento, ¿no es cierto? Y en principio se le considera por válido, pero por válido por 4 horas, no es part-time. Por lo tanto, tendría derecho a las vacaciones. Y los trabajadores que hayan cumplido el famoso récord vacacional, ¿ya? Que es haber trabajado un número de días mínimo en el año, ¿no es cierto? Si la jornada es de 5 días a la semana, debió haber trabajado 210 días, y si la jornada es 6 días a la semana, debe haber trabajado 260 como mínimo, ¿ya? Quienes hayan cumplido ese récord acceden a las vacaciones, ¿correcto? Puede ser otorgado en periodos no menores a 7 días calendario hasta la publicación del decreto legislativo último, ¿ya? En un caso, una empresa industrial, voy al centro de trabajo y ¿qué pasó con este trabajador? Que él decía, me han descontado un día en mi boleta, un día, y me describe, ¿no? Yo falté 3 días, ¿ya? Uno por un descanso por salud, ¿correcto? Un descanso médico, el otro fue un permiso con goce de haber, y el otro fue un día de vacaciones. Y el trabajador dice, el día de vacaciones está bien, el día de licencia con permiso me lo pagaron, lo que no me han pagado es el descanso médico, ¿ya? Entonces, el trabajador bien contento con que le hayan dado un día de vacaciones. Entonces, se va a la empresa, se exhiben los documentos, señor, pero ¿qué pasa con un día de vacaciones? ¿No? Y seguiditos, ¿no? Entonces, a la vista de ese trabajador, ¿qué había pasado? Se habría enfermado, se habría accidentado y descansó 3 días. Solamente un día por descanso médico y los demás días a cuenta de vacaciones y una licencia con goce de haber. Ni siquiera los trabajadores defienden a veces sus propios derechos, ¿no? ¿Por qué no se puede descansar 1, 2, 3, 4, 5, 6 días? Precisamente porque el fundamento de las vacaciones es descansar, utilizar tu tiempo libre. Cuando uno pide vacaciones de un día, seamos sinceros, ¿para qué lo pedimos? ¿Para descansar? Todos dicen no. Acá, ¿cuántos habrán pedido vacaciones de un día, 2 días? Lo hace para hacer un trámite, porque se enfermó un familiar de una enfermedad no grave, o porque tu hijo pequeño tuvo que irse de emergencia, ¿no?
Eso no es descanso, ¿no? Eso no son vacaciones. Por eso que la norma establece que no pueden ser gozadas con una periodicidad inferior a 7 días, aunque el trabajador así lo quiera. La empresa me decía, pero esto el trabajador lo ha aceptado. Es más, acá en su denuncia él no reclama por eso. No, señor, es irrenunciable. Se amplía la materia de vacaciones, ampliamos materia de vacaciones y le requerimos que modifique esa boleta de pago. Que ese día de vacaciones lo considere como una licencia con goce de haber. Y tráigame la boleta de pago modificada y firmada por el trabajador, porque hay que comunicarle, ¿no? Él tuvo que ir donde el trabajador, señor, el ministerio me ha dicho esto, este día ya no es tus vacaciones la conserva, licencia con goce de haber. No, porque tampoco le voy a pedir que lo considere como licencia sin goce, ¿verdad? Porque ya le pagó esa remuneración, conserva el derecho, ¿no? Bueno, será una de las últimas veces que se haga eso, porque con el decreto legislativo ya se puede dividir las vacaciones en periodos hasta de un día, ¿no es cierto? Bien, el posterior, vamos a continuar. Oportunidad del descanso está referida a la pregunta del señor. La oportunidad de descanso es, ustedes lo conocen muy bien, dentro del siguiente año al año en el que se ha generado el derecho, ¿no es cierto? ¿En qué momento específico de ese año? Por común acuerdo de las partes, ¿cierto? Y a falta de acuerdo decide el empleador. Entonces, hubo un caso que lo vi en sancionador en el que el empleador no había previamente iniciado este diálogo con el trabajador. Eso es importante. Está bien que el empleador decide en última instancia, pero no puede saltarse el diálogo social que tiene que entablar. No puede decir, ¿para qué voy a dialogar si al final yo voy a decidir? Yo te impongo a ti tus vacaciones en tal momento. No, tiene que dialogar primero, propuesta, contrapropuesta, tiene que hacer eso. Si no, está incumpliendo en puridad la norma. Está incumpliendo. Es una imposición y hay un procedimiento previo que establece la norma, ¿ya? De común acuerdo. Solo en caso de no existir acuerdo, decide el empleador, ¿correcto? Siguiente, por favor. Algunas precisiones. Siempre va a coincidir las vacaciones con otros descansos, feriados, descanso semanal obligatorio, siempre va a coincidir. Las vacaciones subsumen a todas, ¿ya? Y si las vacaciones comienzan en tu domingo, que empieza tu descanso semanal, se subsume el descanso semanal y es día de vacaciones. No se paga doble ni nada de esas cuestiones, ¿no? Es la precisión que está ahí. Aun cuando coincida con el día de descanso semanal, ese inicio de las vacaciones, ¿ya? No se puede otorgar cuando el trabajador esté con descanso médico, ya que era lo que pasaba a este trabajador, ¿no? El que les comentaba, ¿no? Al parecer se le había dado un día de vacaciones en realidad porque estaba descansando, ¿no? Pero si el accidente, el descanso ocurre con posterioridad al inicio de las vacaciones, entonces sí, no hay ningún problema, ¿ya? Pues es una contingencia sobrevenida, ¿ya? No puede ser suspendida, si el descanso médico se otorga, inicial es lo que les mencionaba, ¿no? Inicial las vacaciones no se suspenden por el plazo del descanso, ¿no? Continúan, simplemente, ¿ya? Siguiente, por favor. Ya, estos son los requisitos que le había señalado. Haber cumplido el récord, si es para 5 o para 6 días a la semana. Haber laborado durante un año y tener una jornada mínima de 4 horas. Hay días de inasistencia, como en casi todos los beneficios, que se consideran para el cómputo del récord vacacional, ¿ya? Igual, los días de huelga, los días en que haces de descanso médicos, las vacaciones del año anterior, esos 30 que no asistes, también computan para el récord vacacional. Hay una lista larga que hay que conocer, que hay que aplicar, ¿correcto? Sí. Vacaciones.
Yo creo que si ya el empleador decidió una oportunidad en las vacaciones tras haber dialogado, esa oportunidad no debería modificarse, ¿no? Salvo, como siempre en el derecho, en todo el derecho en general, exista un caso fortuito o de fuerza mayor que obligue a que se difiera el descanso, ¿no? Pero por sola voluntad unilateral del empleador no debería ser modificado. No debería ser. ¿Qué pasa con el trabajador que tuvo goce de vacaciones durante 2 años, 3 años? Ya, si no goza durante 3 años, entonces se aplica las indemnizaciones, ¿no es cierto? ¿Mm? Vamos a verlo en su momento, ¿ya? Sí, de todas maneras vamos a ver ese tema. Siguiente, por favor. Este es el récord vacacional que le decía, 210 si son 5 días, 260 si son 6 días a la semana. Y para casos de que la semana es de 4 o 3 días, no puede exceder las inasistencias en 10 veces en el periodo de ese año, ¿cierto? Se consideran como falta injustificada las ausencias que no pueden ser consideradas como días de trabajo efectivo, que es la lista larga que le mencionaba, ¿no? Si está en la lista larga de días computables para el récord, no se consideran inasistencias injustificadas, ¿ok? No existe el adelanto de vacaciones, ¿ya? Esa figura legal no está establecida, ¿ya? Sin embargo, sí hay casos en los que yo mismo vi un caso que la empresa no sabía, ¿no? Había un periodo de vacaciones truncas que no le había pagado, ¿no? Entonces yo le requerí, páguele este periodo hasta diciembre, porque le quería considerar solo hasta octubre, no sé, hasta diciembre. Entonces lo que hizo fue, en vez de pagarle la remuneración trunca, una parte de la remuneración trunca se la pagó y otra parte se la hizo gozar físicamente, ¿no? Pero señora, no corresponde el goce, porque para empezar es trunco, no cumplió el año, eso es solamente pago, ¿no? Pero estaba la firma del trabajador que había salido de vacaciones y todo lo demás, lo aceptaba, ¿no? Entonces, ya pues, era una microempresa. Por principio de razonabilidad, se admitió, ¿no es cierto? Porque si realmente el trabajador no ha prestado servicios, ¿no? Y no ha habido ningún fraude, es decir, el periodo en el que gozó de esa parte de la vacación trunca, más el pago de la vacación trunca, en total sí sumaban el proporcional completo, bueno, tampoco se va a hacer más papistas que el Papa, ¿no? Ha cumplido, ¿no? Pero no es que la figura legal exista, ni esté regulada, ¿ya? Lo que sí existe incluso es lo contrario, que el empleador puede considerar que la fecha de inicio del año para el récord no es la fecha de inicio real de los servicios, sino está diferida. Entre el primero de, qué sé yo, no, el 18 de noviembre, ¿no? Pero yo quiero que tus vacaciones se cuenten del 1 de enero al 1 de enero, ¿no? Entonces difieres. Si difieres el inicio del año considerado para el récord, entonces tienes que pagar proporcionalmente las vacaciones que se han generado en ese periodo diferido, ¿verdad? Del 18 de noviembre al 31 de diciembre, pues ha pasado un mes con 12 días, ¿no? Un mes con 12 días, con 13 días. Sí. ¿Trabajó 5 o 6 días dentro de sus vacaciones? O sea, en la práctica no las ha gozado. O sea, inició, estaba gozando y en el medio le hacen trabajar 5 o 6 días, vuelve a las vacaciones y completa su periodo. Creativas muchas empresas, ¿no? A veces.
Dificulta porque hay casos que uno nunca ha visto que hayan hecho eso, ¿no? A ver, hagamos números, ¿ya? ¿Salió 30 días? O sea, esa oportunidad era de 30 días. Ya, entonces salió por ejemplo el 1 de junio al 30 de junio, ¿ya? Trabajó del 1 de junio al 15, ¿ya? Después del 16 al 21 y del 22 al 30, ¿ya? Ha gozado 2 periodos mayores a 7 días, ¿ya? Podría ser considerado, eso podría ser considerado tal vez una venta de vacaciones, ¿ya? Podría ser considerado si es que el trabajador acepta y todo lo demás, ¿no? Si le han obligado a trabajar, entonces ya no es venta de vacaciones, están vulnerando el derecho a las vacaciones, ¿ya? Y es importante porque de repente salió el 1 de junio y el 5 de junio lo vuelven a hacer trabajar. ¿Dónde están los 7 días continuos? Mínimos que hay que gozar, ¿no? Ahí también habría otra vulneración.